capítulo de los trastornos hemodinámicos tenemos entonces la hemostasia y la trombosis. Recordemos que la hemostasia es el proceso de mantener la sangre en estado líquido, normalmente, ¿verdad? Pero también es la misma que se encarga de que en caso de que ocurra una lesión vascular, se detenga esta hemorragia debido a la formación del tapón hemostático. Si no fuera así, ¿verdad? Si formamos mucho tapón hemostático o trombos, sabemos que puede llevarnos a la muerte, lo cual detallaremos más adelante. Pero igualmente, si me corto y mi sangrado no se detiene, no se forma el tapón hemostático ante una lesión, entonces me desangraría por una hemorragia. Entonces, la hemostasia es la que se encarga de mantener ese equilibrio de cuando sea necesario, que es la mayor parte del tiempo, mantener un estado líquido, pero que si hay una lesión, activar todo un proceso para formar el tapón hemostático y detener la hemorragia. Para que ocurra este proceso va a intervenir de manera activa las plaquetas y el fibrinógeno mediante un proceso fisiológico, es decir, algo normal, cuyo fin va a ser la producción del tapón hemostático, para que la sangre no se coagule normalmente y mantenga un equilibrio entre los factores procoagulantes. En este proceso interviene de manera importante los vasos sanguíneos, específicamente el endotelio vascular, que va a actuar como barrera de permeabilidad selectiva para el intercambio entre la sangre y los tejidos, también produciendo síntesis de paransulfato, que es un factor anticoagulante que se fija en el plasmalema luminal de las células endoteliales, y secretando la prostaciclina y el óxido nítrico que inhiben la adhesión de trombocitos, es decir, tiene función anticoagulante. También el endotelio se encarga de liberar el factor de von Willebrand, que es estimulante de la coagulación y que almacena los gránulos de Weber-Palader. Se encarga de la secreción de endotelina 1, que tiene función vasoconstrictora, es decir, que contrae el vaso sanguíneo en un inicio cuando ocurre la lesión para que se pierda la menor cantidad de sangre posible. También se encarga de secretar enzima convertidora de angiotensina, ECA, la cual es un fuerte vasoconstrictor. Por eso en ocasiones ustedes han escuchado que pacientes que sufren de presión alta, que ya sabemos que de por sí hay un componente que produce vasoconstricción, usualmente es mediado por esta enzima. Entonces, por eso usted escucha que el medicamento que le dan son IECAs, es decir, inhibidores de la ECA para disminuir esa vasoconstricción. Al dilatarse el vaso, tiende a bajar la presión sanguínea. También el endotelio se encarga de controlar la migración del glóbulo blanco a través de la pared vascular, lo cual ya hemos hablado antes. Tenemos el vaso sanguíneo, sus diferentes capas, su endotelio, su capa muscular y su adventicio seroso. Aquí le presento una imagen de un vaso sanguíneo, un corte transversal, donde vemos viajando los glóbulos rojos, las plaquetas y cómo se vería cuando hay una lesión de la pared vascular. Aquí tenemos un esquema general del proceso de coagulación. Lo que ocurre primero, la lesión del vaso sanguíneo. Inmediatamente empieza una vasoconstricción rápida e inconstante y empieza el agregado plaquetario que se va a dar también con la ayuda de la cascada de coagulación, en la cual la protrombina se va a transformar en su forma activa, que es la trombina, por medio de la activación de estos diferentes factores que forman parte de la cascada de coagulación. Y esta trombina se va a unir junto al fibrinógeno para formarme la fibrina, y ahí ya me está haciendo ese proceso de coagulación, y finalmente estabilizándome una fibrina que forma el coágulo o tapón hemostático para detener el sangrado. Entonces, en la hemostasia normal, luego de una lesión vascular, va a estar controlada por la vasoconstricción, que va a ser transitoria y que dura desde un minuto hasta varias horas, y que se va a producir por mecanismos neurógenos reflejos, es decir, que es una respuesta, digamos, nerviosa, lo cual
va a producir espasmos miogénicos o contracción del músculo liso del vaso sanguíneo debido al dolor. Por eso usted cuando se corta siente prácticamente como los muñequitos que usted veía que se daban un martillazo o algo y el dedo como que le latía y se ponía grande y pequeño, rojizo. Y obviamente se veía que estaba en dolor la persona. No solamente un golpe activado, sino en este caso la lesión, el corte de ese vaso sanguíneo va a causar dolor que va a causar esos espasmos miogénicos. Inmediatamente el endotelio va a empezar a secretar endotelina, que tiene función vasoconstrictora también, y las plaquetas van a empezar a liberar tromboxano A2, que también tiene una función de potenciador. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos para que ocurra la hemostasia primaria, que para que lleve al cese provisional de sangrado, inicia esa vasoconstricción. En los primeros 3 a 5 minutos viene entonces la adhesión y agregación de la plaqueta, la formación del tapón plaquetario y en cuestión de 5 a 10 minutos ya tengo la primera fase de coagulación, donde he detenido el sangrado debido a la polimerización de la fibrina y la formación del coágulo. Ahora bien, pasado ya 48 a 72 horas, usted puede ver que la lesión ya está cerrada, ya está parada. Usted puede ver una breve costra, vamos a decir, de el sangrado donde estuvo, donde usted se cortó, pero no está sangrando activamente. Entonces empieza ese proceso reparativo ya del vaso como tal y entonces viene la fase de fibrinólisis, es decir, destruyo esa fibrina que me ayudaba al establecimiento de ese tapón hemostático para que se reintegren esos componentes al torrente sanguíneo nuevamente, porque ya yo he empezado a tapizar el tejido que fue destruido. Luego viene la formación del tapón hemostático con ayuda de las plaquetas, que es la hemostasia primaria o tapón plaquetario, debido a que cuando hay lesión del endotelio se van a activar algunas sustancias protrombóticas que están en el colágeno subendotelial. Entonces se rompió el vaso, veamos un ejemplo aquí, se desprende el endotelio, entonces sustancias que están aquí a nivel del subendotelio van a tener una carga, digamos que positiva, que va a atraer a las plaquetas para que se peguen en esa zona. Normalmente el endotelio tiene una carga negativa que repele, que empuja a las plaquetas y demás células para que se mantenga circulando en el centro del vaso. Pero cuando ha ocurrido esta lesión, entonces las sustancias que están aquí a nivel de su endotelio llaman a esas plaquetas para que se adhieran ahí y hagan ese bloqueo del tapón hemostático. Entonces, estas plaquetas se van a adherir entre sí, se van a activar, van a liberar una serie de gránulos que a su vez van a llamar más plaquetas para, como dice, avisarle de la localización donde deben adherirse para formar ese tapón plaquetario. Aquí tenemos a la microscopía electrónica cómo se verían los glóbulos rojos y cómo se ven las plaquetas. Luego viene la hemostasia secundaria o tapón permanente, que ya ocurre cuando el daño del endotelio queda expuesto y ahí a nivel endotelial vamos a observar el factor procoagulante o factor tisular 3, que es el que me va a activar la cascada de coagulación por la vía. Vamos a ver entonces que de manera normal el endotelio sintetiza el factor 3 y junto con los otros factores secretados por la plaqueta van a activar esta cascada de coagulación, van a llevar a la formación de trombina que convierte el fibrinógeno que anda circulando en la sangre, lo convierte en fibrina y que le va a dar la estabilidad para formar el tapón permanente o hemostasia secundaria. La fase de la formación de fibrina viene por la producción de una red insoluble de proteína. Entonces, esta fibrina es esto que usted ve aquí, en el lado derecho, que parece como una telaraña. Entonces, eso es mismo lo que hace, como una red, una telaraña que atrapa en un inicio los glóbulos rojos, que andan circulando para ayudarme con el tapón hemostático.
y lo agarra o lo adhiere a donde ya se habían previamente adherido las plaquetas. Entonces, el conjunto de los glóbulos rojos con la plaqueta y la fibrina es lo que me forma el tapón hemostático definitivo y puede hacer esta estabilización y fijación del coágulo en un proceso de 5. Y nuevamente detallándola que la fibrina es una proteína, mira aquí cómo podemos verla. Y lo que ya le mencioné, es una malla, una red donde atrae esos glóbulos rojos. Aquí nuevamente, yo le digo como que para que recuerde más o menos que ese tapón hemostático, miren aquí en un inicio se rompió la pared del vaso, se desprendió el endotelio, esta zona está aquí desprendida, llegaron unas plaquetas, empezó a liberar los gránulos que van a llamar a las otras plaquetas para que lleguen y se adhieran. Aquí ya sería esa segunda fase. Y ya la tercera fase donde llega la fibrina y me atrapa las plaquetas que vemos acá y los glóbulos rojos y me forma ese tapón hemostático definitivo. Yo digo que para que recuerde, imagínense que eso es un plato de espagueti, que usted quiera decir que la fibrina hizo la pasta y que los glóbulos rojos son albóndigas y esto aquí, la plaqueta serían pueden ser hongos, una forma de asociarlo a ese plato para que recuerden esa mezcla que se forma ahí. Entonces, en el proceso de la hemostasia va a intervenir el endotelio, las plaquetas y la cascada de coagulación. El endotelio, yo le digo usualmente que eso es como el dominicano en tiempo de elecciones. Que pasó la caravana del PRM. Hey, PRM, yo soy de ustedes. Pero van a dar picapollo, cogen el picapollo. Después al otro día viene la caravana del PLD. Yo soy del PLD, yo soy del PLD, el picapollo. Come el picapollo. Y al otro día pasa la fuerza del pueblo. No, yo soy con ustedes. Y de todo pica, ¿verdad? Entonces él, como dice, cambia de opinión, vamos a decir así, dependiendo de la situación. En ese sentido, el endotelio es más o menos parecido, porque tiene, dependiendo de la situación, como le decía, tiene función procoagulante, función anticoagulante, función antiagregante plaquetario y también tiene función fibrinolítica. En cuanto a su función procoagulante, se debe a que secreta endotelina, que tiene una función de vasoconstrictora. También secreta el factor de coagulación o factor tisular 3, que activa la vía extrínseca de la cascada de coagulación. También va a activar el factor Christmas o factor antihemofílico B, que es el factor 9. Como procoagulante, favorece la adhesión de las plaquetas a nivel del subendotelio debido a la liberación del factor de Bohr-Willebrand. Este es uno, como dice, de esos que llaman a las plaquetas a que se adhieran a ese lugar de lesión vascular, porque ya no está la pared de endotelio que me lo está dividiendo como tal, sino que está justo debajo de él. También va a haber secreción de inhibidores del activador de plasminógeno que va a bloquear temporalmente el proceso de fibrinólisis. Acuérdense que lisis es destrucción, entonces por ahora yo no quiero que se me destruya la fibrina porque estoy en un inicio tratando de formar un tapón hemostático. Como anticoagulante, también tiene función de secretar el heparán sulfato, la cual es una sustancia semejante a la heparina. Y ustedes han oído, ¿a quién le ponen heparina? El que tiene muchos trombos. Entonces, en esos casos le administramos esa sustancia externa que es la heparina para desbaratar los trombos, para que no se coagule la sangre. Entonces, normalmente el cuerpo tiene la producción del heparán sulfato, que tiene esa función anticoagulante. Y esta va a inactivar la trombina, el factor Christmas, el factor Stewart, el antihemofílico C y el Hagerman. También como anticoagulante va a secretar trombomodulina, la cual se une a la trombina y la va a convertir en anticoagulante. Esta, a su vez, activa la formación de proteína C y proteína S que van a inhibirme los factores lábil o proacelerina y el factor antihemofílico A. Las proteínas C y proteína S, recuerden que son dependientes de la vitamina K. Y acuérdense que eso también
lo usamos en ciertos pacientitos que deben investigar esa función de la vitamina. Como antiagregante plaquetario, el endotelio normalmente tiene, como lo mencioné anteriormente, una carga negativa que repele a las células circulantes, dígase glóbulos rojos, glóbulos blancos y las mismas plaquetas. Y también secreta vasodilatadores y antiagregantes plaquetarios como son la prostaciclina endotelial, el óxido nítrico y la ADP, todas las cuales al ser vasodilatadores, si el vaso se dilata, ¿qué pasa? Como dice que las células que pasan por el centro del torrente sanguíneo van a estar más alejadas de la pared, es menos probable que se peguen a la pared vascular. En ese sentido, de manera externa, también utilizamos entonces la aspirina y los AINES, que son los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, que van a suprimir la formación de las prostaglandinas y de tromboxano A2. Como fibrinolítico, el endotelio normalmente va a formar acúmulos microscópicos de plaquetas y depósitos de fibrina, los cuales van a ser disueltos por este sistema fibrinolítico. Es decir, que normalmente todos los días en diferentes partes de nuestro cuerpo se están tratando de formar trombitos, como coagulitos, esos pegotitos ahí, y normalmente ese sistema fibrinolítico lo va a destruir. Entonces ni nos enteramos que eso está pasando en un sistema donde tenemos una hemostasia normal, no hay ninguna patología de base. Entonces, en este caso, el plasma de forma inactiva va a poseer plasmina o fibrinolicina, que es capaz de disolver esta fibrina y convertirla en plasminógeno, que es su forma usual en la cual es transportada por el torrente sanguíneo. Entonces también el endotelio va a sintetizar activadores de plasminógeno, lo cual va a favorecer este proceso de fibrinólisis. Además del endotelio, vamos a ver que interfieren en este proceso, como hemos mencionado ya, las plaquetas, lo cual es importante conocer o recordar, se supone que lo vieron en histología, que las plaquetas derivan del megacariocito, que es su forma inmadura que se produce a nivel de la médula ósea. Normalmente van a medir a 2 a 4 micras, pero ¿qué es lo que más me interesa de la plaqueta? Debido al país endémico donde vivimos, de dengue, la concentración en sangre. Nuestra concentración en sangre normal debe ir de 150 a 400.000. Y también conocer la vida media, que es de 8 a 12 días. ¿Por qué? Tengo un paciente con dengue. Normalmente la mayoría de los casos un dengue se resuelve en una semana. Pero hay otros no, que se complican y duran más. Entonces, si yo tengo que saber cuánto es primero. Que le hice un hemograma y tiene la plaqueta en 120. Está con fiebre, dolor de cabeza, etc. Entonces, eso es dengue. Independientemente de que tenga una prueba positiva de dengue o no, porque recuerden que hay cepas nuevas que van apareciendo cada cierto tiempo, para los cuales todavía no hay antígeno que se reconozca fácilmente, no hay esas pruebas específicas. Entonces nos llevamos de la clínica del paciente y de esas plaquetas en el hemograma. Menos de 150, fiebre, dolor en el cuerpo, molestia en los ojos y demás. Dengue hasta que se demuestre lo contrario. Que hay otras patologías hepáticas que pueden disminuirme las plaquetas, sí, pero en este país de nosotros siempre pensamos en dengue primero. Entonces, en un paciente, ahí muestra la importancia de yo saber la concentración. Entonces, en un paciente que ya yo terminé que en dengue y que le tuve que poner plaquetario porque estaba muy bajita, aquí viene la segunda parte que es importante. Si es de esos pacientes que se complica, que duran más de una semana interno, yo tengo que saber que ya a los 8 o 12 días tengo que tener preparado otro paquete plaquetario para volverlo a transfundir, porque la primera transfusión que le hice ya van a fallecer o están falleciendo esas plaquetas. Entonces, es la importancia de estos dos números. Entonces, recordad que esta plaqueta tiene filamentos de actina y miosina, que son los que le va a permitir la contracción para movilizarse hacia el sitio donde ha ocurrido la lesión vascular. Y ya que tienen trombostenina, que es una proteína contráctil, también le va a ayudar a esa movilización. Aquí tenemos el proceso de maduración de esa plaqueta.
Entonces, las plaquetas tienen dos tipos de gránulos, los gránulos alfa y los gránulos densos. Recuerden que en un principio les mencioné que cuando ya empiezan a adherirse las primeras plaquetas, empiezan a liberar gránulos que van a llamar a las otras plaquetas para ubicarlas, vamos a decir, a dónde ya tienen que llegar a ayudar en ese tapón hemostático. Miren que entre los gránulos alfa tenemos el fibrinógeno, la fibronectina, la proacelerina, el factor de Bohr-Willebrand, el factor plaquetario 4, factor de crecimiento derivado de las plaquetas y el factor de transformación del crecimiento. Y por otro lado tenemos los gránulos densos, entre los cuales tenemos ADP, ATP, calcio. Estos tres principalmente son como aceleradores del proceso de la cascada de coagulación, pero también secreta histamina, serotonina y epinefrina. Cuando se daña el endotelio, se rompió el vaso sanguíneo, ¿verdad? Las plaquetas tienen tres procesos. Primero, el de adhesión y cambio en la forma, como dice, para adaptarse, para ayudar a sellar donde está la lesión vascular. Empiezan a secretar y a liberar los gránulos que van a llamar más plaquetas para que vengan a agregarse mucho más y bloqueen totalmente ese espacio vascular que se rompió. Entonces, la adhesión va a comenzar inmediatamente con la pérdida de la carga negativa que le dije que tenía el endotelio. ¿Y qué me va a quedar? El tejido subendotelial, que lo que tiene es una carga positiva que llama a las plaquetas, que favorece a que se peguen. Y eso va a ser mediado por el factor de Bohr-Willebrand. Se van a liberar entonces los gránulos, principalmente ADP y calcio. Y viene esa agregación que va a ser mediada por ADP y tromboxano A2, lo cual inicia la vasoconstricción e inmediatamente se va a activar la cascada de coagulación y se forma la trombina, la cual convierte en fibrinógeno en fibrina. Teníamos endotelio, parte A, teníamos la plaqueta, parte B, y tenemos la cascada de coagulación, que es la tercera parte de todo este proceso, cuya finalidad va a ser la formación de trombina, que se une al fibrinógeno para convertirse en fibrina, que va a ser mediada por el factor de Hagemann o factor de contacto, factor 12. Y esto consiste en una serie de proenzimas o factores de coagulación que se van a transformar en enzimas activas. Aquí la mayoría está circulando en el plasma esperando esa señal para activarse. Las reacciones van a estar conformadas por las enzimas, que son los factores de coagulación activados, los sustratos, que son estos mismos factores de coagulación, pero en la forma todavía inactiva o en su forma de proenzima, y los cofactores, que son los aceleradores de la reacción. Entonces, las reacciones están unidas o mediadas por iones de calcio y se van a realizar o a ocurrir en la superficie de las plaquetas activadas o en las células endoteliales, solamente en los lugares donde han sido expuestos fosfolípidos debido al rompimiento, ¿verdad?, de las membranas celulares. El de todo momento son las plaquetas. Aquí le menciona los diferentes factores de cascada de coagulación. Como podrán ver, están enumerados del 1 al 13, pero solamente son 12 realmente, ¿ok? Porque no existe factor 6. Cuando lo describieron, el que creían que era factor 6, resultó que era simplemente uno de los cofactores. Entonces, en vez de movilizar todos los números, ¿verdad?, hasta que llegaran a 12, simplemente obviaron el 6 y siguieron y dejaron la otra numeración como estaba anteriormente. Entonces van del 1 al 13, pero solo existen 12 porque el 6 no hay. Además de esos factores que vimos anteriormente, también hay otros factores que intervienen en este proceso de coagulación, entre estos la precalicreína o factor de Fletcher, que es el PK, también el HMWK o High Molecular Weight Kininogen o quininógeno de alto peso molecular. Eso es la vía extrínseca. Como es externa, me lesiona el caso de la intrínseca. No hay una lesión directa del vaso. ¿Cuál es el mejor ejemplo aquí de la intrínseca? Por ejemplo, un paciente que haya recibido un balazo tiene el proyectil entre la sangre. Donde entró la bala, sí inicia el proceso por la vía extrínseca. Ahora bien,
esa bala que ya está en el torrente sanguíneo puede viajar junto con el torrente sanguíneo y fragmentarse. Y a distancia que esos fragmentos puede empezar a formarse coágulo alrededor de esa bala, lejos de donde tuvo el punto de entrada, y empezar a formar ese trombo o ese coágulo. Entonces, por eso dice que es una superficie que entra en contacto, no necesariamente con un rompimiento del vaso sanguíneo. Puede estar a distancia de donde entró originalmente. Entonces, aquí en la intrínseca va a haber una activación del factor 11 posteriormente. La fase de contacto va a culminar con la activación de este y a su vez la activación del factor 11, 13, fosfolípido plaquetario y calcio que fijan al factor 9 y se forma en un complejo. Entonces, una vez activo, tener pendiente que se amplifica rápidamente, por lo que existe el peligro que pueda coagularse toda la sangre, pero esto se controla con los anticoagulantes naturales, que serían la titrombina 3, la proteína C, la proteína S y el inhibidor de la vía del factor T. Entonces, finalmente, el tapón hemostático va a terminar con la vía fibrinolítica, es decir, con el proceso de fibrinólisis, que es el proceso mediante el cual la fibrina va a ser degradada enzimáticamente y va a liberar. Entonces la destruyo, la transformo en fibrinógeno que se va a reintegrar al torrente sanguíneo y va a liberar mis glóbulos rojos, mis plaquetas. Este es el tapón hemostático. Esquema de la vía fibrinolítica, en el cual el activador de plasminógeno tisular va a ser liberado desde las células endoteliales, entrando en el coágulo de la fibrina y me activa el paso de plasminógeno a plasmina y la fibrina va a ser degradada en fragmentos de bajo peso molecular y producto de degradación de la fibrina que, como les dije, va a reintegrarse de manera normal al torrente sanguíneo. Continuando entonces con la trombosis. La trombosis es la formación de trombos. Fácil. Ahora bien, tenemos que saber entonces qué es un trombo. Recuerden que lo que hablamos anteriormente de la hemostasia era algo fisiológico, algo esperado. Ahora bien, no se supone que andemos formando trombos por aquí y por allá. Así que el proceso de la formación de trombos es un proceso patológico. El trombo, entonces, es una masa sólida localizada dentro de los vasos sanguíneos o en las cavidades del corazón, constituido por los diferentes componentes de la sangre en un ser vivo y en presencia de flujo sanguíneo. Mire que tienen varias características que no se pueden quedar, porque si me falta una de ellas ya no es un trombo, ya va a ser lo que llamamos coágulo. Por eso ya la parte de coágulo tiene una definición corta. Es toda forma de coagulación sanguínea que no cumple con los requisitos del trombo. Dígase que si se forma ese pegote de sangre, vamos a decirlo así, fuera de un vaso sanguíneo, es coágulo, no trombo. Si se forma dentro de un vaso sanguíneo, pero no hay sangre circulando, es coágulo, no trombo. Si se forma o lo encontramos en un cadáver adentro de un vaso sanguíneo, como está muerto no hay circulación, entonces se llama también coágulo, no es trombo. Entonces tenemos que tener pendiente siempre que para llamarlo trombo tiene que tener todos esos componentes, que sea dentro de un vaso sanguíneo, que sea en un vaso que haya circulación sanguínea y dentro de un ser vivo también. ¿Ok? Entonces, en el caso de los coágulos pueden ser extravasculares, es decir, si yo tuve una hemorragia interna, se rompió un vaso sanguíneo y está cayendo sangre en un espacio o una cavidad corporal, como por ejemplo a nivel de la cavidad abdominal, ahí se me forma no un trombo, sino un coágulo extravascular, es decir, fuera del vaso. También cuando usted le sacan sangre y usted ve si no tiene anticoagulante, usted ve en el tubito de ensayo que se coagula, forma los pegotitos, ¿ok? Eso también me cae sobre extravascular. Y los que le mencionaba, si ya tengo un paciente fallecido, son coágulos post-mortem.
Aquí podemos ver estos coágulos post-mortem a nivel de la tráquea. Y aquí están los pulmones del paciente. Para que se produzca la trombosis, hay tres factores que predisponen a la formación de trombos, que es lo que he llamado la triada de Virchow. Entre esas tenemos lesión endotelial, estasis, mire que no digo éxtasis, sino estasis o turbulencia del flujo sanguíneo y los estados de hipercoagulabilidad. En cuanto a la lesión endotelial, acuérdense que decíamos que normalmente el endotelio tiene una carga negativa que repele a las plaquetas para que se mantengan circulando en el centro del torrente sanguíneo. Entonces, si hay una lesión del endotelio, se pierde esa capa, entonces el colágeno subendotelial va a activarme esos factores de la cascada de coagulación que van a llamar las plaquetas para que se adhieran. Las plaquetas liberan los gránulos, se adhieren más plaquetas, viene la exposición del factor tisular o factor 3, agota la prostaciclina y el plasminógeno y me va a activar la cascada de coagulación finalmente. Entonces, ¿cómo puede ser dada esta lesión endotelial? Puede ser dada, yo creía que tenía el puntero, vamos a poner el puntero. Puede ser dada por una lesión endocárdica, producida por infartos o valvulitis, por placas ulceradas, en el caso, por ejemplo, de la arteriosclerosis, por vasculitis, que recuerden que es la inflamación de los vasos sanguíneos, por tromboflebitis, que es formación de trombo directamente en las venas. También pueden ocurrir asociadas a varices, hipertensión arterial, válvulas cardíacas cicatrizadas, estenosis valvulares, prótesis valvulares, postquirúrgicos de corazón o causados por toxinas bacterianas, infecciones por toxinas bacterianas, en estado de hipercolesterolemia, homocisteinuria, humo del cigarrillo e incluso radiación. Aquí tenemos en el caso de la arteriosclerosis, tenemos un vaso sanguíneo, un corte transversal, en el cual, ven la línea azulita grisácea, ese sería el endotelio. Miren cómo todo esto debería estar vacío, está ocupado por diferentes sustancias tóxicas que se fueron acumulando en la pared y básicamente solamente me está dejando esta pequeña parte por donde circular la sangre. Entonces, aquí tengo un corte longitudinal de la misma lesión. Aquí sería el grosor normal de la luz del vaso, pero miren cómo aquí está parcialmente obstruida. Entonces, ese tubito y ese pequeño espacio que me está dejando y es todas estas sustancias extrañas que me están produciendo esa lesión vascular favorecen a la formación de trombos. Entonces, en cuanto a las alteraciones del flujo sanguíneo normal, el riego sanguíneo normal se llama un riego laminar. O sea que los elementos forma de la sangre, como ven aquí, mi glóbulo blanco, mi plaqueta, mi glóbulo rojo y demás, viajan por el centro de la corriente. Aquí tengo un vaso sanguíneo, imagínense como que es un río, ¿verdad? Que está todo yendo en esa dirección. Y los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, que equivalen, digamos que son los pececitos del río, normalmente van por el medio del río. Ese es mi flujo laminar que mantiene las células viajando en el medio, en parte por lo que ya habíamos hablado de que las células endoteliales que están aquí en la periferia tienen una carga negativa, las repelen, lo empuja para que ellos se mantengan en el medio, ¿ok? Separado del endotelio. Ahora bien, en los casos en que ocurran turbulencias o estasis, se va a perder ese flujo laminar. Entonces, cuando se rompe este flujo, va a favorecer a que las plaquetas se pongan en contacto con el endotelio, van a impedir que los factores de la coagulación activados se diluyan en la sangre, retrasan la entrada de los inhibidores de los factores de coagulación, favorecen la activación de las células endoteliales donde se adhieren. Entonces, ¿cómo se ven afectadas? En el caso de las turbulencias, estos son flujos anormales de sangre, es como si fueran torbellinos, como si fueran remolinos, como si fueran huracanes de la sangre, le da esa irregularidad. Imagínense, si esta es la sangre, es como el remolino que lleva pececitos ahí adentro, entonces los pececitos empiezan a chocar contra la pared del vaso, entonces favorece a que se adhieran, a que lleguen allá. Entonces, ¿quién me puede producir estas turbulencias? Fibrilaciones cardíacas, por ejemplo,
en la cual una arritmia cardíaca en la que hay una activación auricular desorganizada, no va a haber coordinación entre la sístole auricular y el llenado ventricular, va a ser entonces inefectivo. El ritmo se hace irregular, lo cual produce que pueda llegar a tener una frecuencia cardíaca de 160 e incluso 180 latidos por minuto. También la presencia de prótesis cardíaca, de placas ateroscleróticas, ulceradas y otros más pueden llevarme a este proceso de las turbulencias. Por otro lado, tenemos que la estasis también me puede producir alteración del flujo sanguíneo. Esta, a diferencia de aquello que era un remolino que estaba todo alocado, va a ser un embolsamiento local de la sangre que reduce el flujo sanguíneo. Es decir, volvemos al río, pero en este caso es como que usted le ponga un dique parcial que me cause que el agua empiece a circular más lentamente. Al circular más lentamente, esos pececitos que son el glóbulo rojo y el glóbulo blanco, ¿verdad? Es más fácil que se pegue, que se adhiera a los bordes laterales del vaso sanguíneo y que favorezca la formación de esos trombos. Entonces, ¿qué me produce el lentecimiento del flujo sanguíneo? Puede ser una inmovilización prolongada, por ejemplo, paciente postrado en cama durante mucho tiempo, o incluso la colocación de un yeso que te inmovilice una articulación y que esté muy ajustado, las parálisis, la misma obesidad porque la persona se mueve menos, la deshidratación, si tengo poco líquido, entonces la parte se concentra mucho la parte de las células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, como si pasa más abundante en comparación con el líquido que tiene la sangre, entonces va a ser como melcochosa esa sangre y hace que sea más lenta la circulación. También la estasis puede darse en aneurismas, varices, policitemia vera, falsemia, infarto y estenosis mitral. Aquí tenemos un ejemplo de aneurisma. Un aneurisma aquí de la aorta usualmente es como esa dilatación que ocurre en una arteria. Yo le digo que usualmente es como los buches que hacen las gomas cuando cae, da media viejita ya y el carro cae en un hoyo, que se le hace como le hace un buchecito ahí al lado, porque hay una debilidad en la pared de esa goma. En este caso hay una debilidad en la pared de la arteria. El problema principal es que ese buchecito que sale ahí, igual que como pasa en la goma, usted sabe que está en peligro de que esa goma explote en cualquier momento, porque en ese buche es más fino, es más débil, porque está distendido. Entonces igualmente pasa en la arteria, tiene el riesgo de romperse y causar la muerte. Entonces, el tercer factor es los estados de hipercoagulabilidad, que es un estado alterado de la sangre circulante que con una menor cantidad de sustancia fomentadora de coágulo se va a producir una coagulación intravascular, que lo que se necesita normalmente para producir una trombosis en una persona normal. Existen causas genéticas o primarias y tenemos causas secundarias o adquiridas que pueden llevar a este estado de hipercoagulabilidad. Entre las primarias tenemos mutación al factor 5, déficit de antitrombina 3, déficit de proteína SOC, defectos de la fibrinólisis, homocistinuria y aumento de los niveles de protrombina por mutación genética. Eso prácticamente usted ninguno lo puede evitar. Usted nació con ese defecto. Ahora bien, las causas secundarias o adquiridas usualmente me aumenta el riesgo, pero la mayoría son prevenibles. Entre estas tenemos el reposo en cama o la inmovilización prolongada, infarto agudo al miocardio, fibrilación auricular, daño tisular por cirugías, fracturas o quemaduras, el cáncer, prótesis de válvulas cardíacas, la coagulopatía intravascular diseminada, la trombocitopenia inducida por heparina y el síndrome de antifosfolípidos. Así puede verse como causas secundarias o adquiridas las miocardiopatías, el síndrome nefrótico, estados hiperestrogénicos, como lo que ocurre en el embarazo avanzado, en el tercer trimestre del embarazo y en el posparto inmediato. Por eso ustedes ven ahora que esas pacientes embarazadas, de una vez cuando la programan para su parto normal o para su cesárea, le ponen unas medias de compresión automáticamente, aunque no tenga historia de nada, pero por el proceso quirúrgico y todo el sangrado y ese estado de hiperestrogenismo,
para prevenir que me pueda hacer una trombosis, se le ponen esas medias. Incluso en muchos procesos quirúrgicos también se le están poniendo las medias tanto a hombres como a mujeres. También los tumores de ovarios pueden llevar a un estado hiperestrogénico. Un tumor de ovario producto de estrógeno, obviamente. También entre las causas secundarias tenemos el uso de anticonceptivos orales, la falsemia y el tabaquismo. Aquí tenemos ejemplos de miocardiopatía dilatada. Aquí edema de miembros inferiores asociado a un síndrome nefrótico. El cigarrillo, el uso de anticonceptivos orales, ellos por sí solos ellos no le van a dar o no le van a producir una trombosis. Pero si usted, por ejemplo, toma pastillas anticonceptivas, fuma y está obesa, no camina mucho, entonces, ¿verdad? Ya tengo varios factores predisponentes que le pueden complicar la situación. En cuanto a la morfología de los trombos, tenemos que los trombos pueden ocurrir en cualquier nivel, ya sea venas, arterias, venas, arteriolas, capilares, cavidades cardíacas incluso y las válvulas cardíacas. Estos se van a estar unidos al endotelio, son de forma y tamaño variable, igual que los vasos, y su significado clínico también va a ser variable dependiendo del órgano donde ocurre y si causa un infarto o no. Normalmente entonces tenemos, digamos que dos grandes grupos, los trombos arteriales y los trombos venosos. Los trombos arteriales están fijos a la pared endotelial del vaso, tienden a ser oclusivos, es decir, que obstruyen la luz, y se llaman blancos o de conglutinación. Su cola va a crecer hacia atrás del trombo, causan infartos y émbolos y se forman en zonas de turbulencia y en zonas lesionadas del endotelio, como por ejemplo en caso de placas de ateromatosas en la arteriosclerosis. Son frecuentes en arterias coronarias, arterias cerebrales y arterias femorales. Macroscópicamente se van a ver como masas secas, quebradizas o friables, blanco-grisáceas, que van a estar formadas por varias capas de fibrina y de plaquetas con muy escaso eritrocito. Por eso se le llaman trombos blancos. Aquí podemos ver en el vaso ese trombo ocupando de prácticamente casi toda la luz de ese vaso sanguíneo. Solamente me está circulando sangre por este pequeño espacio. Aquí nuevamente una arteria obstruida casi en su totalidad por ese trombo. Por otro lado, entonces tenemos los trombos venosos, también llamado flebotrombosis, y aparecen asociados a zonas de estasis y en pacientes con datos de hipercoagulabilidad. Tienden a ser oclusivos también y fijos al endotelio, pero en este caso su cola crece hacia adelante del trombo y no está fija y son muy comúnmente tienden a desprenderse y producir un émbolo. En este caso su cola sigue la corriente de la sangre hacia el diagnóstico diferencial de los trombos venosos hay que hacerlo con los coágulos post-mortem. Ahí tengo yo, por ejemplo, un paciente, una autopsia. ¿Cómo sabemos si nos encontramos con este pegotico de sangre ahí, en esa vena? ¿Será un coágulo que se formó post-mortem o será que eso era un trombo, que fue lo que me llevó a la muerte del paciente? Entonces, por eso tenemos que ver las características, que en este caso el coágulo post-mortem va a tener como un aspecto de grasa de pollo, que no va a estar fijo al endotelio y va a tener una consistencia gelatinosa para ayudarme a diferenciar si es uno o el otro. Macroscópicamente van a ser masas, los trombos venosos van a ser masas cilindriformes con la forma del vaso, en zonas donde hay una circulación más lenta con abundante eritrocito y por esto estos entonces se llaman trombos rojos o trombo de coagulación o trombo de estasis. Tenemos el trombo de, miren acá, autopsia. Entonces, tener pendiente que el 90% de los trombos se presentan en las venas de las piernas, ¿ok? A nivel de esas venas, de las venas grandes, superficiales, safena. En estos casos, casi nunca causan embolia, pero sí tienden a producir congestión y edema del miembro inferior.
tienden a producir también estas úlceras varicosas, como podemos ver aquí en la foto. Por otro lado, los trombos que se producen en las venas profundas a nivel popliteo, en la femoral, en la ilíaca, pueden producir embolias pulmonares. Estos son los peligrosos. Y solo el 50% de estos pacientes va a presentar síntomas. Por esto es la llamada muerte silenciosa. Son pacientes que usted ve que, ¿verdad?, no se mueve mucho, tal vez un ancianito, ya tiene poca movilidad, tiene sobrepeso y coge y se sienta, qué sé yo, todos los días se sienta en la mecedora después de comer, a echar una siesta, y cuando normalmente se levanta, qué sé yo, a las 4 de la tarde, cuando ven que son las 5 los familiares, y ven, pero ¿qué pasa? Pues está allí durmiendo todavía, eso es raro, van a moverlo, el paciente falleció y nadie se dio cuenta. Porque hacen eso, el trombo, me manda esa embolia al pulmón y se me muere el paciente tranquilo, sin haber sentido nada. Entonces los trombos venosos se asocian, como el ejemplo que acabo de poner, frecuente en ancianos, en pacientes inmovilizados, con largos periodos de reposo en cama, traumatismos postquirúrgicos, quemaduras de tercer grado, claro está, en el posparto y en el embarazo. También conocer este término de tromboflebitis, que quiere decir la formación de trombo acompañado de inflamación a nivel de esas venas, y va a tener los típicos signos de la inflamación: calor, rubor, tumor y dolor. Entonces, también existe la tromboflebitis migratoria, síndrome de Trousseau, que se asocia a neoplasias de órganos profundos. Aquí tenemos mi vena normal, ¿verdad? Recuerden que para el retorno venoso, para que la sangre oxigenada retorne y llegue al pulmón a oxigenarse nuevamente, necesita una serie de válvulas a nivel de las venas. Cuando hay cualquier problema con esas válvulas, entonces favorece a la formación de trombosis a nivel ahí valvular. Aquí tiene un ejemplo de trombosis extraído en una trombosis venosa de la pierna. Esto es lo que vemos típicamente cuando la gente le dice, que le hicieron un cateterismo. Esto es lo que vemos que sacan. Aquí nuevamente vemos la obstrucción del vaso por esa trombosis, y externamente como puede verse la coloración de la piel. Aquí asociada a las venas varicosas. Aquí a nivel de hemorroides, las hemorroides son venas hemorroidales que al igual que la que vimos en los miembros inferiores ahorita, hacen esas venas varices, entonces se dilatan. Y en este caso tenemos las varices esofágicas, también puede ocurrir en el esófago, ese debilitamiento de la pared en las venas del esófago. En este caso se asocia a los pacientes con cirrosis hepática. Es como es un efecto secundario de la hipertensión portal que se produce por la cirrosis hepática en pacientes con hepatitis crónica. Por eso muchos de esos pacientes terminan básicamente ahogados en su propia sangre, se mueren, porque se rompe esa varice ahí a nivel del esófago y se desangran y se ahogan, vamos a decir, la propia sangre, porque es muy difícil parar el sangrado en esa zona cuando se rompe una vena de esa. Entonces, tener en cuenta también la trombosis del viajero, que se la han oído, ¿verdad? Últimamente, cuando duran largo periodo de tiempo sin movilizarse dentro de un avión o dentro incluso de una guagua de transporte. Aquí está todo cerca, aquí lo más lejos es, qué sé yo, de Santiago al menos Punta Cana, son 4 o 5 horas. Pero hay países, por ejemplo, de Colombia, que usted de Medellín a Bogotá son 13 horas en una guagua de esa. Entonces, por eso siempre dice, cada vez que haga una parada, desmóntese, estire un poco la pierna, vaya al baño, tómese un café, una botella de agua, trate de hacer cierto movimiento. Y los aviones igual. Si eso, usted va de aquí a Nueva York, son 4 horas, bueno, eso no es mucho, usted se puede parar una vez. Pero si son vuelos que va, qué sé yo, de aquí a Brasil son 8, 10 horas, o va a Japón o China, para allá, lo ideal es que se mantenga, no es que se ponga a ser aeróbico, ¿verdad? Pero que se pare de su asiento cada cierto tiempo para mantener la movilidad,
esos posibles trombosis. Y claro está, eso ya es un paciente que tiene cierta predisposición, que fuma, que es obeso y demás, o ya tiene cierta edad. Entonces, los trombos murales son los que se forman en las cavidades cardíacas y en los grandes vasos. A nivel del corazón, asociado a insuficiencia al infarto agudo del miocardio, perdón, arritmias, cardiomiopatía dilatada. En el caso de la aorta, que sería uno de los grandes vasos, se asocia a aneurismas, placa de ateromas ulcerados. Y en este caso van a ser trombos grandes y muestran las líneas de SAN, que son laminaciones producidas por las capas de plaqueta, fibrina y glóbulos rojos. Ellas se colocan una encima de otra, de cada categoría. Aquí tengo las cavidades cardíacas totalmente ocupadas por esos trombos murales. Aquí microscópicamente, como se ve ese gran trombo. Y esto es lo que llamamos la línea de SAN. Miren que tiene un área más blanquecina porque tiene la mayoría ahí plaquetas, pero las partes más rojizas son componentes de los glóbulos rojos. Entonces es la disposición de los componentes sanguíneos que entonces va dándome esas líneas. Aquí nuevamente, miren esta zona más rojiza, donde están todos anaranjados, son glóbulos blancos, y aquí la colocación de las plaquetas. Aquí le está simulando cómo estaba ese trombo dentro de la aorta. También tenemos los trombos que se llaman vegetaciones, que son los que se forman en las válvulas cardíacas, principalmente en la mitral y en la aórtica. Y se ve en pacientes con infecciones bacterianas o micóticas, la llamada endocarditis bacterianas, pero también se puede ver en pacientes no infectados, donde se produce asociada a endocarditis trombótica no bacteriana o endocarditis verrucosa o de Lippmann-Sachs, y también por depósitos de inmunocomplejos como en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. ¿Por qué ellos le llaman vegetaciones? Porque miren aquí, esta es la válvula, ¿verdad? Esto parece como un paracaídas de la válvula. Entonces, estas masitas ahí les recuerdan como a un coliflor, ¿verdad? O un brócoli. Entonces, como parece ese vegetal, por eso se le llama a esos trombos de esa localización, se le llaman vegetación. Miren acá, en video donde se ve esa lesión ahí. Miren aquí marcándole, esa vegetación. Aquí, mire, este sí parece, no sé, de libro, un coliflorcito, ahí a nivel de la válvula. Entonces, ¿qué ocurre finalmente con el trombo? Bueno, puede ocurrir propagación en el cual aumenta de tamaño y puede terminar, causando una obstrucción total del vaso sanguíneo, que le va a llevar a un infarto, a la muerte, ¿verdad? En otros casos el trombo se puede desprender y producir una embolia, donde él va a viajar y va a obstruir en otro órgano distal donde tenga un vaso sanguíneo más pequeño. Puede ocurrir también la disolución por fibrinólisis, que es lo que quisiéramos que siempre ocurra de manera natural, pero cuando no ocurre natural, ¿qué hacemos? Ahí le hacemos el cateterismo y le damos su medicamento anticoagulante y todo eso para nosotros con sustancias externas al organismo de ayudar a desbaratar ese trombo, a favorecer la fibrinólisis. En otros casos ocurre la organización, que es cuando hay una respuesta inflamatoria con fibrosis alrededor del trombo, y en algunos casos incluso puede haber recanalización, donde se tapona totalmente la pared, pero en un lado vuelve y se hace, como se del trombo per se pone más débil y hace como un huequito y empieza a recircular la sangre por ahí. El flujo sanguíneo. Miren, aquí tengo, por ejemplo, la pared del vaso, todo esto es el trombo, pero miren cómo posteriormente se le hizo un huequito, entonces está pasando por ahí la sangre, entonces aquí se está recanalizando ese trombo. Entonces, finalmente tenemos la coagulopatía intravascular diseminada o coagulopatía de consumo, que es la formación de trombos de fibrina en la microcirculación acompañado de hemorragia, es decir, a nivel de los capilares, a nivel de la arteriola y de las venas, se me empiezan a formar muchos trombos, mucho trombito. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, le mencionaba al principio, hay siempre lesiones vasculares. Normalmente, si mi hemostasia funciona bien, yo tapono eso y rápidamente y lo reparo.
Ahora bien, en este caso, como yo estoy formando un reguero de trombitos porque sí, porque como cuando coge un muchacho en el colegio y empieza a hacer bolitas de papel con la mascota, rompe una hoja y hace una bola de papel, rompe una hoja, ¿qué pasa? Que si yo, bueno, vamos arriba, vamos a empezar la clase. Cuando él quiere escribir, no va a tener dónde escribir porque ya lo volvió bolita, todo, ¿verdad? Gastó las hojas por nada, en nada. Entonces, cuando la necesite para escribir, no va a tener una mascota funcional. Entonces, eso pasa con la coagulopatía intravascular diseminada. Empiezo a formar pequeños trombitos, entonces agoto toda mi fibrina y mi plaqueta y todo eso. Entonces, las pequeñas lesiones vasculares que ocurren día a día normalmente en el vaso, no tengo ahora fibrina con que formar ese tapón hemostático, entonces el paciente se me desangra, empieza a producirse una hemorragia y se me muere el paciente por la hemorragia. Está lleno de trombo la sangre, pero al mismo tiempo se me murió por hemorragia. Porque entonces las pequeñas lesioncitas del vaso sanguíneo no pudieron ser taponadas, atendidas, porque gasté la fibrina haciendo trombos. Entonces, externamente tiende a verse así. Y esto no es una patología per se, sino que es una complicación